Que realmente fija ideas, lo que leemos. Yo leo todos los libros con mi lápiz. Con mi lápiz Bueno, fui tomando notas. Totalmente de acuerdo, yo también soy así. Hay gente que eso les escandaliza. No escribe, hay que tener en cuenta la trascendencia que tiene un libro. Atraviesa totalmente al ser humano y le puede hacer cambiar de manera muy definitoria en el trayecto de la vida de esa persona, ¿no? Hoy conversamos con Humberto Pérez Tomé, editor de Editorial Secotia dentro de Almuzara Libros. Me he dado cuenta de que los editores ven el mundo diferente a nosotros. Y es que un libro nos puede cambiar la vida. Y por eso el editor no es neutral. Editar es una gran responsabilidad porque crea criterio. Un editor decide qué merece ser leído y por tanto qué puede dejar huella. Así que un libro, pues sí, tiene una trascendencia antropológica, nos atraviesa a los seres humanos, es capaz de acompañarnos y también de transformar la vida de una persona. Y todo este trabajo se concentra en una expresión con la que Humberto resume su labor: hacer bien el bien. ¿Es importante publicar ideas que perduren en una época que olvida con la misma velocidad que consume? Pues yo creo que sí, que es muy importante. De hecho, es verdad, la pregunta que has hecho es sobre todo muy clarificadora, porque es verdad que somos capaces de consumir información a base de vías rápidas, como puede ser un podcast, como puede ser un canal en YouTube o en cualquier otra red, en Instagram, en lo que sea, pero a la misma velocidad que entra, que puede suponer para nosotros un flash de la información que nos están dando porque nos parece muy buena, pero al mismo tiempo queda sepultada inmediatamente por la siguiente que entra. ¿Qué es lo que realmente fija ideas? Lo que leemos, es decir, el papel. Y eso se ha demostrado incluso también en los centros escolares, que hace unos años dio de repente el boom de que los niños tenían que estudiar en tablets porque era todo ventajas e incluso más barato para los padres porque no había libros y demás. Y sin embargo se han dado cuenta al cabo de muy pocos años que el rendimiento escolar no es que fuese algo más bajo, es que caía inmediatamente. Es decir, al final el papel no solamente fija ideas por parte de la persona que escribe, sino que es que fija ideas en las personas que están haciendo el esfuerzo intelectual de leer y se les queda grabado. Y eso yo les recomiendo que hagan la prueba con cualquier libro que puedan oír en Audible o en Storytel, es decir, un audiolibro, y ese mismo libro, si quieren luego que lo lean en papel, verán la diferencia. Y además el tema de subrayar. Yo leo todos los libros con mi lápiz. Con mi lápiz fui tomando notas. Totalmente de acuerdo, yo también soy así. Hay gente que eso les escandaliza. No escribas en un libro, no puedes hacer eso en un libro. ¿Cómo que no? Si es que un libro es una herramienta de trabajo y hay que trabajarle. Nunca mejor dicho, vamos. O sea que Eso. es así, sí. Sí. Y pensando en este año 2025, ¿qué labor cumple hoy un editor como tú para los ciudadanos? O sea, ¿qué aporta un editor? Bueno, un editor, bajo mi punto de vista, es posible que otro editor tenga otros puntos de vista, pero un editor no solamente es un señor que selecciona libros y ya está, y luego tienen más o menos éxito, ¿no? Un editor, como digo, bajo mi punto de vista, tiene dos responsabilidades muy importantes, ¿no? Una está la responsabilidad de localizar libros que tengan la calidad suficiente y que además no nos olvidemos de que un editor está en un mundo de una empresa que fabrica un producto que se llama libro. Es decir, es un producto industrial que se llama libro, que se diferencia fundamentalmente de otros productos industriales en que el libro es el único que aporta ideologías y aporta ideas. Entonces, por eso marca unos parámetros muy importantes en el mercado, ¿no? Y bueno, pues esa sería la primera, que en función de la línea editorial que debe de corresponder y corresponderse en sí mismo con la propia línea de pensamiento del editor, para que haya una coherencia total editor, autor y producto que sea muy sólida. Esa es una parte muy importante. Pero luego hay otra responsabilidad que la mayoría de las ocasiones la gente no tiene en cuenta, que es la responsabilidad moral de lo que se está editando. No, hay que tener en cuenta la trascendencia que tiene un libro, que un industrial que fabrica tuercas o que fabrica latas de sardina
son productos que no tienen trascendencia, excepto que, bueno, que sean de más o menos calidad o que el precio sea justo, tal, se acabó, pero no hay trascendencia. Un libro sí, un libro es que es absolutamente transversal, atraviesa totalmente al ser humano y le puede hacer cambiar de manera muy definitoria en el trayecto de la vida de esa persona, ¿no? Entonces, ahí hay una responsabilidad moral de que cuando estamos sacando un libro, pues primero que sea veraz lo que se está contando. Si estás sacando un libro de historia, tú tienes que sacar un libro de historia que sea la historia cierta, que sea la verdad de la historia, no la historia que ideológicamente a mí me interesa o me compensa o es la que yo quiero contar, ¿no? Eso es muy importante. Si no es de historia, de un ensayo histórico, sino que es pues de filosofía o de pensamiento o de análisis político o social, pues en principio, claro, ahí pues podemos decir, bueno, es que esa es tu verdad. Bueno, ahí es que entraríamos en otro debate que no creo que sea el tema sobre el relativismo de la verdad, ¿no? ¿Son mi verdad o tu verdad? No, vamos a ver, la verdad es verdad. Eso se acabó, ¿no? O sea, luego tú puedes creer tu verdad, ¿no? Pero la verdad es verdad, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas que yo considero que un editor debe de tener muy en cuenta siempre que saca un libro. Primero, la calidad del libro, que sea la idónea para que ese triángulo que es autor, editor y producto sean idóneos, sean reales, y luego la responsabilidad moral para que ese libro haga el bien, ¿no? Hacer el bien, ¿no? Hacer bien el bien. La verdad es que no había profundizado hasta ese punto. No me había dado cuenta de la enorme responsabilidad moral, efectivamente, de un editor. Pues por ahí va mi siguiente pregunta, pero ya me la has contestado. Entonces, en un ecosistema saturado de información efímera, ¿qué futuro imaginas para la edición independiente y rigurosa y moral, como acabas de decir? O sea, ¿qué papel crees que debe jugar Secotia como editorial y tú mismo como editor, como figura cultural, en preservar obras que perduren y sostengan una conversación, pues eso, civilizatoria de largo plazo? Ahora mismo que estamos en un momento gravísimo de calidad civilizatoria. Sí, está bien dicho eso. Pues mira, yo creo que en estos momentos, y es en lo que yo lucho, ¿no? Porque Secotia esté donde está y gracias a Dios, pues con unos resultados cada vez más evidentes, estamos más presentes, estamos más seguidos y no sé si perseguidos, pero que creo que sobre todo seguidos, ¿no? De momento. Es una palabra que no está de moda, que es la fidelidad. Yo me empeño en ser fiel a mi línea, fiel a mis autores, fiel a mis lectores, es decir, fiel al constructo de este sello editorial que es Secotia dentro de Almuzara Libros, ¿no? Pienso que las cosas auténticas, las auténticas, ¿sí? Que son la verdad, que es la fidelidad, que es el rigor en el trabajo, a mí me parece que todo eso es lo que marca una pauta clarísimamente en el camino del éxito. El hecho de que una editorial saque un libro, pues porque tiene un respaldo de marketing o porque tiene un imperio editorial detrás, como hay muchas en el mundo, ¿no? En España pues tenemos algunas y tal, pero que no mira realmente esa responsabilidad final de lo que está publicando, eso no es una categoría de éxito, simplemente es una categoría de poder. No todo lo que es poder y por lo tanto con unos resultados positivos tienen que ser un éxito. Y cuando digo éxito no me refiero a los resultados de una cuenta corriente o un balance. Yo lo que hablo de éxito es el éxito de la persona. Hay un verdadero éxito en cuanto que esa persona está aportando algo de valor trascendente en aquellos que le están leyendo. Eso me parece para mí, es de las cosas que más me mueven a la hora de buscar o seleccionar un texto, a la hora de buscar autores que yo pienso que están escribiendo, que están contando la verdad. No su verdad, ni mi verdad, sino la verdad. Caray, estoy aprendiendo mucho, que no quede desvanecido como simple ruido, pero además hacer bien el bien y la cuestión moral,
O sea, es una responsabilidad moral impresionante. Entonces, ¿qué libros de los que tú has editado recomendarías hoy para afrontar esta crisis civilizatoria que estamos hablando y para Navidad? Sí, es un buen momento, sí. Pues mira, a mí esta pregunta no es la primera vez que me digo, bueno, pero ¿cuál es tu libro favorito? Es que yo no tengo libro favorito, porque es que todos los libros que he publicado son libros muy buenos, si no, no los hubiera publicado. Claro. Y han sido buenos en su momento, en su contexto, porque el autor además lo ha hecho valer y para mí siempre un autor es siempre un motivo de respeto altísimo, incluso en aquellos autores a los que no he llegado a publicar. Bueno, me estoy desviando de la pregunta, que la pregunta era ¿qué libros son los que habría que...? Bueno, pues mira, yo de las dos colecciones tengo varias colecciones dentro de Secotia. Y de las dos colecciones que tengo, una es Reflejos de Actualidad, que son libros pues, que tratan de filosofía, pero filosofía práctica, filosofía del día a día, ¿no? De cómo, porque todos filosofamos, ¿eh? O sea, esto no se piensen que los filósofos son unos señores, unos eremitas en una montaña así que comen saltamontes y beben agua de unos eremitas así, no, o sea, todos filosofamos. Otra cosa es que estemos o no equivocados o sepamos hacer las cosas como se deben de hacer, pero todos filosofamos, incluso para mal, ¿no? Pero yo lo que hablo es de esa filosofía práctica, o sea, cómo vivo mi vida, o sea, de qué manera estoy viviendo, estoy haciendo lo que hago, ¿no? Eso que he dicho antes de hacer bien el bien, y porque es que hay personas que hacen mal el bien, otras que hacen bien el mal, y otros que hacen el mal y otros que hacen bien el bien. Pues esas 4 categorías son muy importantes y eso es lo que yo busco. Pues mira, tengo libros que mira, saqué hace pues este año 2025 un libro que se titula Habitar nuestro tiempo. Es un libro que es una delicia, que está escrito por cuatro autores y dirigido por una periodista. Es como una tertulia, es un libro tertulia, por decir así. Ante una pregunta hay 3 autores, que responden y una cuarta que es la periodista, que es la que va repartiendo esto, ¿no? La verdad es que Habitar nuestro tiempo es precisamente un libro muy sosegado que nos hace pensar suavemente sobre los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos de mucha incertidumbre, que son tiempos que nos cuestan entenderlos posiblemente desde nuestra perspectiva, ¿no? Desde nuestras coordenadas de vida. Pues yo soy conservador y entonces no entiendo cómo se está hablando de esto o del otro, o yo soy al revés, no soy conservador, soy progresista y no entiendo cómo ahora de repente hay una contraevolución hacia la derecha. Bueno, todo este tipo de cosas que a la gente le mueve y le inquieta y que le lleva muchas veces a situaciones difíciles, pues este es un libro que aporta eso, aporta una serenidad, una tranquilidad, una cantidad de ideas de base muy buenas, ¿no? Porque son ideas muy amables, ¿no? Luego acabo de publicar otro libro que está escrito por Anthony Kerman, que se titula Los nuevos conservadores, y es un libro, bueno, Anthony Kerman le presento porque en España no se le conoce mucho, en Estados Unidos sí, es un gran pensador, fue durante varios años, 10 años por lo menos fue decano en la Universidad de Yale. Y es un pensador interesantísimo. Y el libro de los nuevos conservadores es precisamente un libro que trae algunas ideas encima de la mesa de los que hemos sido conservadores, pero que ya no somos ese conservador nostálgico de los tiempos pasados, como nos acusa los progresistas, ¿no? De ese mundo en blanco y negro, ¿no? No, pues yo la verdad toda mi vida ha sido en color, pero... Y este es un libro que lo que hace es decir, bueno, vamos a ver, o sea, si es que al final la vida es la vida y las cosas son como son. Y entonces hay cosas que, bueno, pueden decir los progresistas que son buenas ideas, otra cosa es cómo lo materialices o lo ideologices para intentar ganar adeptos, y hay cosas que los conservadores también podemos evolucionar. Hay una serie, pues por ejemplo, en el tema de la mujer, ¿no? Pues los conservadores hemos evolucionado mucho, ¿no?
quizás los progresistas se han pasado 3 pueblos, pues a lo mejor se tienen que venir un poquito más para acá, otros un poco allá. Entonces, hace una serie de aportaciones en general muy, muy interesantes que merece la pena este libro. Estos son libros, vamos a decir, que son para pensar, ¿vale? O sea, libros suaves, muy amables, una lectura súper amable y que la verdad merecen mucho la pena. Dentro de esta colección pues tengo otros libros pues más de cosas más de actualidad. Por ejemplo, saqué uno que es hace ya 2 años, justamente cuando estaba Israel ya también con Gaza en toda esta movida, que es Israel, que es en la guerra permanente, ¿no? Es más o menos como se llama. Bueno, pues es una historia de una guerra permanente. Entonces, este libro es un libro interesantísimo porque muestra que es un problema geopolítico, pero no solo geopolítico. De hecho, el libro se inicia hablando desde la Biblia para poder entender realmente la estructura judía en la historia y que se pueda comprender lo que realmente se está sucediendo aquí, que esto no es un problema de buenos y malos, no es un problema de unos contra otros, que es tremendamente profundo lo que sucede en Israel, entre otras cosas porque no solamente es un problema de Israel contra Gaza o de palestinos, ¿no? Es un problema geopolítico de unas dimensiones impresionantes. Lo que pasa que a nosotros la tele nos cuenta su peli, ¿no? Y Sí. la peli que les interesa contar, naturalmente. Buenos y malos. Bueno, en cualquier caso, en Secotia, en Reflejos de Actualidad, en el catálogo se pueden ver ahí muchos más libros interesantes. La otra colección que tengo, que es la otra potente, es la de Biblioteca de Historia. Biblioteca de Historia son libros que hablan de historia, especialmente de la historia de España, con un marcado acento en la cultura de la hispanidad y por lo tanto un recorrido de la historia de la hispanidad lógicamente, desde España, que es quien, digamos, que es la que lleva, la que funda, y perdón, no, seguramente más de un hispano me dirá, ¿qué estás diciendo? Y tal. Bueno, pero es de alguna forma, precisamente por el posicionamiento que tiene en la Nueva España, en América, y que luego la hispanidad termina tejiendo una cultura entre indígenas, mestizos, criollos, españoles, a lo largo de siglos, en el que lógicamente todo está fraguado fundamentalmente en lo católico, porque era como se pensaba antes. Esto yo algunas veces he tenido que explicarlo así, o sea, que es que los españoles que iban allí a hacer América no eran fascistas. Vamos a ver, que no existían esas cosas. Que no existía, efectivamente. No existían, ¿no? Es que hay algunos que han llegado a decir que es que los reyes católicos eran franquistas y cosas de esas. O sea, yo ya es que me vuelvo loco oyendo locuras, pero es que simplemente pensaban en católico, porque era como se pensaba entonces. Sí. Era como se pensaba. Y de hecho, hasta que no llegan los protestantes, prácticamente Europa, el mundo que se conocía era el mundo cristiano y se pensaba en cristiano. Como hoy día se piensa en progresista, aunque no nos guste, pero la mentalidad de la gente la mayoría de la gente piensa en progresista porque es lo que se ha inoculado desde hace décadas, por lo menos desde los 80 a los 90, que es cuando empieza a fraguarse lo que hoy consideramos un globalismo. Se fragua en esas décadas y se fragua a raíz de estas ideologías, ¿no? Luego, como se han pasado 3 pueblos, pues han empezado con un globalismo imperialista y hemos terminado en un wokismo absurdo que simplemente nos está devorando a todos, ¿no? O sea que es absurdo, ¿no? Bueno, pues en esta colección que tengo historia de España y también historia y sobre todo temas de hispanidad, pero también tengo otras cosas. O sea, tengo, por ejemplo, una biografía de Patton, que está muy interesante, un libro muy interesante que se titula Terror Rojo, que habla. Y además no es un libro opinativo, sino que es un libro totalmente ilustrativo, porque es un libro que se basa en las actas que el Frente Popular escribía de las cosas que realizaba. O sea, que es que cuando dice que murieron en tal sitio tales personas, no es una cosa que se saca el autor de la manga y creo que murieron 3.000. No. Es que murieron 3.823.
y Pero fueran por tantos hombres y lingüística. tantas mujeres, porque están las actas escritas, ¿no? Y ese es un libro muy interesante también, ¿no? Luego también tengo otro libro de historia del liberalismo español, también es un libro muy interesante, que son pues prácticamente la cimentación de todo lo que se está viviendo en el siglo XXI, es el final, las consecuencias de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Tengo luego un libro, por ejemplo, de Alberto Gil Ibáñez. Es un libro que me parece que es buenísimo, de hecho ha tenido mucho éxito, sigue teniendo mucho éxito, que es El Sacro Imperio Romano Hispánico, que es una propuesta de ensayo que hace que él considera, y está muy bien pensado, no es una locura lo que se le ha ocurrido un día que tuvo una pesadilla, no, está muy bien pensado, es un libro muy bien argumentado, y él dice que realmente desde que aparece la era moderna, es decir, desde el descubrimiento de América, dejamos de ser el Sacro Imperio Romano Germánico para empezar a convertirnos en el hispánico, porque es verdaderamente lo que da fundamento a todo lo que somos hoy día, culturalmente hablando. También otro libro buenísimo de Juana I, La Reina Cuerda, escrito por María Lara. También otro libro que ha vendido varios miles de ejemplares y que ha sido bestseller el año pasado, ¿no? O sea, muy, muy bueno este libro. Otro libro que me parece fundamental, que ha sido bestseller este año, es el de La Escuela de Salamanca. Un libro interesantísimo, muy finito, muy... La tengo. Que apunta muy clarito cómo va todo y que también merece la pena. También he sacado en el septiembre, de cara al año que viene, que es el 250 aniversario, España y la independencia de los Estados Unidos. Es que aquí todo el mundo se nos llena la cabeza y la boca de barras estrellas, pero vamos a ver, que es que esas barras estrellas no hubiesen existido de no estar España ahí. Que España prestó no solamente pólvora y armamento, es que dio varios millones de reales de oro a Estados Unidos para que pudieran hacer la guerra contra Inglaterra. Todo esto, ojo, porque esto no fue una bondad española hacia los independentistas. Ellos estaban encantados en esa guerra porque realmente estaban rompiendo las líneas que era su enemigo permanente, que era Inglaterra, ¿no? Y entonces estaba encantado. Es un libro de espías, en el fondo. Durante todo el tiempo de la guerra hubo un enorme tráfico de espías en Europa, en España, en América, en las tierras de donde se celebraba la guerra, en todo eso. También estuvo ahí Francia también era una parte interesada, pero fue una parte interesada menor, pero ahí estuvieron también, ¿no? Bueno, un libro muy interesante que nos pone además en el faro de lo que realmente es la independencia de Estados Unidos y el papel que jugamos nosotros, que como en casi todo lo que ha sucedido hasta el siglo XIX, no, ya en el XIX no, pero hasta el XVIII, España era el eje de la historia, se pongan como se pongan los que se pongan, esa es la realidad, ¿no? Tenemos una historia potentísima, hemos sido los mejores durante 3 siglos y hay que decirlo así de alto y con este orgullo. O sea, es que España tiene una historia absolutamente envidiable Sí. por el resto del mundo. Y lo que se enseña a los niños es que tenemos que pedir perdón. En fin. En fin. Bueno, pues lo mismo digo, tengo ahí un montón de libros interesantísimos de historia que tocas desde, por ejemplo, historias de... de Luis Antequera, pues que es un autor prolífico, tengo 3 libros, el año que viene le voy a sacar otro, que va a ser además un libro maravilloso porque es el descubrimiento y la conquista del Pacífico por los españoles, claro, va a ser un libro precioso, ¿no? Además escribe muy bien, muy bonito, muy agradable de leer. Precioso. Y bueno, y luego que escribe como una ola, o sea, es un Como una vertalleta, diferencial. se lo sabe todo. Yo me quedo impresionado, el tío es una enciclopedia viviente totalmente, ¿no? Luis Antequera. Pero bueno, en general todos los autores que tengo son todos unos autores de mucha talla, mucho nivel, unos serán más o menos conocidos, pero todo lo publicado, todo tiene mucho nivel, ¿eh? Está muy bien. Bueno, pues en Navidad mejor leer que ver según qué programas. Yo no tengo televisión de nunca. Mis hijas no han visto la televisión en casa. Porque cuando vas a casa del vecino y ves aquello y dices, por favor, cógete un buen libro, regala un buen libro por Navidad
Y muchísimas gracias, Humberto. Seguimos Vale. hablando. Gracias a ti, Pilar. Muchísimas gracias porque me encanta estar en tu canal. ¿Tú crees que un libro nos puede cambiar la vida?